fíjate, yo pensé que en mi familia nadie sabía, eran 2, 3 personas las que sabían. Cuando yo me animo a hablar, me dicen, es que todos lo sabíamos. Y dije, no puede ser que todos lo sabían. Y yo dije, bueno, nada. Si alguien llegara a saber, yo sé que me apoyaría. Y resulta que todos estos años, todos lo supieron y nadie dijo nada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Somos Juan y Rus. Hoy estamos aquí con una queridísima amiga, una persona que admiramos mucho por su valentía, que viene a platicarnos su historia, porque dentro del emprendimiento nosotros hemos detectado que hay muchas personas que de repente tienen vivencias del pasado que no los deja crecer ahorita en el presente, no los deja avanzar, tiene tropiezos, tiene limitancias. Y precisamente ella sufrió y le sucedió en su emprendimiento y lo está tratando de superar, y hoy nos viene a contar cuál es ese proceso, cómo es ese proceso y qué es lo que derivó a ello. Así que no te vayas, quédate porque va a estar muy interesante este capítulo. Sobre todo porque déjenme decirles algo, que muchas de las mujeres que han sido violentadas de alguna manera, sobre todo en la niñez, se guardan heridas muy complicadas de expresar, pero que salen a la luz cuando eres adulta, cuando tienes hijas o hijos, o cuando estás experimentando alguna situación que te implica salir a la luz, tener entendimiento con más personas. Una de las heridas más complicadas de trabajar, creo yo, porque yo trabajo con muchas mujeres y me he dado cuenta de que las herramientas que les otorgas no son precisamente ideales para cualquier mujer, ¿verdad, Juan? La herida de la humillación. Y vas a decir, pero a mí nunca me humillaron de chiquita. Pero cuando hubo un abuso sexual, o cuando hubo una intención sexual, un tocamiento, cuando alguien te hizo, pues ahora se le llama bullying, ¿qué pasa con la sensibilidad de un niño, de una niña que no entiende por qué la estás violentando? Para mí una violación, desde el punto de vista que lo he platicado mucho con Juan, una violación para mí es la máxima expresión de la humillación hacia un cuerpo, hacia un ser vivo, hacia el amor de un niño, de una niña, que no se puede defender. Soy la bienvenida. Gracias, Rus. Gracias, Juan. Me siento muy, muy contenta de estar aquí. Es un honor que me inviten y además, pues ya nos conocemos, entonces estoy muy cómoda, me siento como en casa. Mil gracias por esta oportunidad para poder hablar un poquito de temas que desafortunadamente en nuestra sociedad estamos muy acostumbrados a callar, a mantener como un secreto. Así es, precisamente nosotros lo que buscamos es ayudar a hacer un bien a la sociedad, aportar, que se destrabe, que haya esa motivación para todas estas personas. Uh-huh. Todas son herramientas, todas son, digamos, vivencias que ayudan a otras personas que están pasando por algo similar a superarlo. Entonces, hoy nos vienes a contar tu historia. Está muy fuerte para el público, quédese, la verdad está muy fuerte y yo quiero escucharla de primera mano, quiero que nos platiques a grandes rasgos, porque tú a raíz de esto escribiste un libro. No sabes lo orgulloso que estoy de ti, de haberte conocido, de ver cómo te esforzabas, de ver cómo trabajabas, de ver cómo asistías, de estar viendo tu crecimiento, pero te perdí la pista un momento y de repente llegas y dices, escribí un libro, y yo me quedé, wow. Sí, ¿Qué te impulsó, qué te llevó a escribirlo, o sea, a tener esa valentía y la astucia? Y porque muchas veces es un miedo el decir, déjame desarrollo aquí, tendré éxito, no tendré éxito. Muchos fantasmas que te llegan, pero hay todo un contexto alrededor de este libro. Así es. Entonces quiero que de tu viva voz nos platiques lo más que se pueda y enseguida continuamos con algunas preguntas. Okay. ¿Y por qué tomaste la decisión de contar todo en este libro? Ok, a ver, bueno, pues este es mi bebé. Un bebé que fue muy doloroso, fue un parto muy, muy doloroso. Tardé más de 2 años en escribirlo y bueno, el libro inició como una manera de agradecimiento a mi hermano, porque fue la persona que más me apoyó y la persona que más me ha apoyado, y quise hacerlo en honor a él. Empezó como algo muy sencillo, de hecho, inicié por el final. Lo primero que escribí fue la parte dedicada a mi hermano, y
lo empecé a posponer, no de manera voluntaria. Empezaba a escribir, tenía ideas de qué iba a escribir, y pese a haberlo trabajado en terapia tantos años, o sea, yo estoy en terapia desde los 15 años, de trabajarlo de forma espiritual, en la congregación, con los pastores, de hablarlo con mi círculo cercano, no todo mi círculo cercano, porque la mayoría desconocía mis experiencias. Al momento de sentarme y apretar el teclado, era enfrentarme nuevamente a ese dolor, pero de una manera muy diferente. Era muchísimo más doloroso que mis recuerdos y mis sentimientos guardados. Porque lo estabas reviviendo. Lo estaba reviviendo. Completamente. Exacto, lo estaba reviviendo. Entonces, había capítulos, de hecho hay algunos capítulos donde así tal cual plasmo, no puedo escribir, no puedo seguir escribiendo en este momento. Entonces lo abandonaba 1 mes, 2 meses y volví a retomarlo. Después, ahorita, bueno, ya entiendo que en ese libro viví completamente mi duelo. Viví mi duelo, a veces me han dicho, es un libro de amor. Bueno, no en su totalidad, no es un libro de amor, porque en ese libro hay capítulos que se siente el coraje que tengo, se siente el odio, en otros se siente el miedo, en otros la vergüenza, el dolor. Viví todas mis etapas al escribir este libro. Entonces, bueno, lo terminé para darle ejemplo a mis hijas de terminar algo y para poder honrar a mi hermano a través de este libro. Y, bueno, el libro decidí escribirlo. Bueno, es toda una situación. Digo, a ustedes los conozco desde hace años, pero nunca habíamos tenido esa cercanía tan íntima para platicar estos temas. Pero digamos que más de la mitad de mi vida he traído arrastrando 3 abusos sexuales. El primero fue a los 3 años, pero irónicamente fue del último que me enteré. De ese me enteré apenas hace 2 años y medio más o menos. El segundo... A ver, ¿tú no te acuerdas del abuso sexual? ¿Sabes que sí recordaba algo? Pero era muy niña. Yo tenía menos de 3 años, tenía unos meses menos de 3 años. Entonces, algo se quedó ahí en mi inconsciente muy escondido. Sí. Y algo recordaba, pero hubo una etapa que yo ahora soy un poquito más consciente. Digamos que a partir del abuso de los 16 años, esa parte quedó relegada y olvidada. Entonces nunca me volví a acordar. Cuando me cuentan hace 2 años y medio que mi primera agresión fue a los 3 años, todos los detalles regresaron a mi memoria. Wow. Así, de hecho, acabo de platicar con mi mamá hace unos meses sobre ese abuso porque ella nunca me lo contó, me lo contó otra persona. Y me dijo, a ver, voy a hablar contigo de lo que recuerdo ese día. Me empezó a contar cosas y son detalles. Yo tenía una idea de qué ropa traía puesta ese día. Y me dice mi mamá, traías este vestido con tales adornitos, pasó en tal lugar. Todo como yo lo recordaba más o menos. Sí pasó. Sí pasó, así es. Entonces, cuando me entero de ese abuso, fue porque yo decidí hablar sobre el abuso que tuve a los 16 años. Hablo sobre el abuso de los 16 años y pues la familia es toda una revolución. Mi abusador es un tío, un hermano, el esposo de una hermana de mi mamá, pero son 2 hermanos que están casados con 2 hermanas. Entonces, siempre fue la relación con esa familia muy estrecha. Yo les decía tíos, abuelitos, primos, sí. Siempre eran como mi familia. Entonces, cuando yo decido hablar, aquella familia se molesta muchísimo. Primero nos van a apoyar, a mi hermano y a mí, bueno, porque nos adoptaron también como su familia, y después deciden que yo fui la culpable. O sea, yo provoqué el abuso de los 16 años. En toda esa revolución que ellos empezaron a querer nuevamente ensuciarme, me doy cuenta de este abuso. Entonces fue muy difícil para mí porque por primera vez estaba hablándolo. Era un secreto que desafortunadamente... Cuando yo me animo a hablar, me dicen, es que todos lo sabíamos. Y dije, no puede ser, que todos lo sabían. Y yo dije, bueno, nada. Si alguien llegara a saber, yo sé que me apoyaría. Y resulta que todos estos años, todos lo supieron y nadie dijo nada. Entonces me deprimí muchísimo porque era sentirme sola desde los 16 hasta mis casi 40 años, que fue cuando empecé el proyecto del libro y que decidí hablar, pensando que si alguien supiera me iba a defender. Entonces eso le restó mucho valor a mi estima, porque yo dije, pues no fui suficiente para que alguien... Ya no que me defendieran, o sea, que una persona se acercara y me dijera, oye, te quiero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has estado? Fue así de, sí, pues ya sabíamos, oiga, pues ¿qué le hacemos? Sí,
Y lo peor es que hablaban sin decirme nada a mí. O sea, todo era, pues fulanito también lo sabe, fulanito piensa que esto, sí. Qué vergüenza ser una persona que sabes que hay un agresor sexual en tu familia, en tus cercanos, y que te quedes callado y que nada más lo manejes como un chisme o como algo que todos saben, Sí. y no poner tierra de por medio. O sea, si yo sé que mi hermano, mi primo, mi vecino, o sea, yo me retiro de ahí. Sí, no, es que Actuó. fue más como tú bien lo dices, se trató más como un chisme. Y es desafortunadamente, no sé si en las mayorías de las familias, pero en muchas así pasa, como esa falta de empatía y de egoísmo, exceso de egoísmo y falta de empatía, porque, a ver, yo prefiero que mi familia, mi núcleo familiar, esté bien, entonces no me voy a meter en esos problemas. Y entonces, como no me pasó directamente a mí, no le pasó a mi hijo, no le pasó a mi hermana, pues yo no me meto, que haya alguien que lo defienda. Y desafortunadamente a veces no hay quien te defienda. Entonces, pasa esto, empieza que fulanito sabía, que todo el mundo sabía, ¿no? Y pues me doy cuenta que la otra familia ya no quiere nada conmigo, ni con mi hermano, porque pues estamos ensuciando su apellido, ¿no? Y en eso me enteró del abuso de los 3 años, porque mi abusador de los 3 años empezó a hablar mal de mí. O sea, como que no, pero es que ella tuvo la culpa, ella lo provocó, ella consintió, bueno, 1000 cosas, ¿no? ¿Y tú supiste, o sea, supiste quién fue el abusador de los 3 años? Sí, claro que sí, siempre le tuve miedo y no me sentía cómoda acerca de él. Y cuando él empieza a hablar mal de mí, es cuando me dicen que él fue el primero que me abusó. Entonces, fue como, a ver, yo eso en algún momento lo supe, fui consciente, después quedó como un sueño, una pesadilla, hasta que se borró el recuerdo, ¿no? Pero ahora me dices que no solo supiste del abuso de los 16, que supiste desde el de los 3 años y que jamás me defendiste. Y no hablo de una persona en particular, o sea, hablo de mi familia. ¿Cómo se atreven a decir te quiero o algo? Eso pensé en ese momento. Si sabías de mis abusos y no me defendiste. Entonces entré en un estado de depresión muy mal. Sentía que no tenía ningún valor, que no tenía caso seguir en esta vida. Bueno, 1000 cosas que pensé. Y hubo un momento en donde dije, ¿por qué Dios permitió que me pasara esto? Y en ese momento, en cuanto lo pensé, dije, no, Dios es amor, Dios no permite la maldad es del hombre. Y somos tan libres que podemos decidir si ejercemos la maldad o no. Entonces dije, Dios no permitió eso y Dios no lo provocó. ¿Qué quiere Dios que aprenda de esta situación que me pasó? Entonces, en ese momento dije, bueno, ¿cuántos niños hay? No solo niños, porque hay incluso ancianos que están siendo víctimas en este momento de agresión sexual. Pero ¿cuántos niños especialmente hay que están con miedo porque están en la casa con su agresor, que tal vez estén escondidos debajo de la cama, que tal vez estén haciendo pipí en la escuela, que tal vez estén llorando solos en el baño porque no tienen quien les crea, quien los escuche o quien los ayuda? Si la mamá a lo mejor sí le cree y lo escucha y lo ayuda, no tiene los medios suficientes para poder darle una atención adecuada. Dije, bueno, si puedo encontrarle un propósito y puedo nada más ayudar a que un niño salga de esa situación tan vulnerable, vale la pena todo. Entonces ahí estaba lavando las escaleras de mi casa, le hablo a mi esposo, le dije, oye, quiero poner una fundación algún día. Y me dice, pues sí, pero es muy, muy costoso, es muy tardado, mucha burocracia, vas a tardar mucho y necesitas dinero. ¿De dónde lo vas a sacar? Voy a escribir un libro. Y pues mira, ese plan salió de ahí. Oye, Zoila, pero nos hablas de 3 violaciones. Así es, 3 agresiones sexuales. Nos has comentado 2. Sí, la número 3 es intermedia. De entre los 3 a los 16 sí. Hubo otra. No fue una violación, pero sí fue una agresión sexual muy, muy larga. Yo estuve en un pueblo en Durango de los 5 a los 6 años. Toda la familia de mi mamá y de mi papá son originarios de Durango, de ese pueblo. Mi tía, la hermana de mi mamá, que fue la que me contó del abuso de los 3 años y es de las que más me ha apoyado a partir de que decidí hablar, vivía en ese pueblo y no recuerdo, no sé los motivos, yo estuve viviendo en ese pueblo de los 5 a los 6 años. Fíjate, ahí ya había sido abusada por una persona que vivía enfrente de la casa de mi tía, a escasos 5 metros, que son calles muy pequeñas.
No sé por qué regresé ahí cuando existía el riesgo de que esa persona me volviera a hacer algo. Pero yo estuve con ella, muy bien cuidada por ella, muy feliz esa etapa con ella. A los 6 años me regresan aquí a Guadalajara para que haga mi primaria. Regresamos a la casa de mis abuelitos. Mi mamá vivía con mis abuelitos desde que quedó viuda y tenía su casa sola, pero nunca utilizó su casa. Ella quería como esa dependencia emocional a lo mejor de no estar sola. Vivíamos con ellos. Entonces, no sé decirte si fue el día que llegué, a la semana, al mes, no sé exactamente el día, pero en cuanto regresé, mi abuelito empezó a tocarme. Entonces, mi abuelito me tocó desde los 6 años hasta a lo mejor como a los 15 años. Hubo una pausa ligera de los 13 años porque lo enfrenté, lo empujé por unas escaleras y le reclamé. Pero ya definitivamente creo que fue como a los 15 años cuando él dejó de tocarme. Fueron muchos años donde siempre me tocaba, me espiaba cuando me metía a bañar, se metía en la noche a mi cuarto. ¿Y siempre le dijiste a tu mamá y a tu abuelita? A mi mamá le dije a los 13 años. Le dije a los 13 años, el día que lo empujé a él por las escaleras, porque empezamos a gritarnos. Ese día yo iba subiendo, hay un sótano en la casa de mis abuelitos, yo iba subiendo del sótano hacia la cocina, él iba bajando de la cocina hacia su cuarto y me metió la mano. Yo recuerdo que, ¿te acuerdas que se usaban unos shorts faldas que eran como palaxitos cortitos? Sí. Yo traía uno de esos y nada más sentí así la mano en mi pompi, por dentro o sea, por dentro de mi ropa. La metió, me enojé, lo volteé, lo empujé. Se cayó como 2 o 3 escalones, o sea, no fue una caída así aparatosa, pero se levantó enojado y empezó a decirme groserías. Entonces yo también le contesté con groserías. Baja mi mamá de otro piso que está más arriba y a ver qué pasaba. Entonces él reclamándole porque yo era una grosera porque lo había empujado, yo gritándole que lo había empujado porque me había tocado, mi mamá gritando porque no sabía qué pasaba, mi abuelita tratando de tranquilizar a mi mamá porque mi abuelita sabía lo que pasaba. Nunca lo hablamos, nunca me lo dijo, pero me doy cuenta que ella sabía. Ella siempre decía, no te acerques a tu abuelo. Y no solo a mí, a todas las niñas de la familia nos decía, no se acerquen a su abuelo. Y ella siempre evitaba que estuviéramos cerca del abuelo cuando estábamos solas. ¿Por qué? Porque ella sabía, me imagino, ¿verdad? Digo, nunca lo hablé con ella. Entonces, mi abuelita, recuerdo que le dijo a mi mamá, a ver, escúchate, cálmate y escúchala. Escucha lo que te quiere decir. Le dije a mi mamá y me regañó mi mamá. No me creyó mi mamá. Entonces ahí fueron unos días, a lo mejor unos meses que él detuvo sus tocamientos y después otra vez iniciaron hasta que un día le di un golpe en la cabeza con un palo que estaba por ahí y me dejó de molestar. Aparte yo creo que influyó mucho que ya no era una niña. Ya estaba un poquito más grande y pues ya no era tan atractiva a lo mejor, gracias a Dios, para que siguiera haciendo sus cosas. Es que no puedo creer lo que nos estás contando. La verdad es que no sé cómo no hiciste algo más peor. O sea, creo que también la gente está regresando o imaginándose cómo fue. Y son situaciones que desafortunadamente muchas mujeres mexicanas, bueno, y de todo el mundo me imagino que lo viven. Pero que venga de tu abuelo, creo que eso es... No puedo decirle peor, pero sí. Es sí, que eso es lo malo. Que, como tú lo dices, no lo puedo creer y lamentablemente la mayoría de las personas no pueden creer que dentro de su familia, pero las estadísticas dicen que la mayoría de los abusos sexuales son dentro del núcleo familiar. Así es. Entonces hay que creerlo, hay que entenderlo. Claro, el mayor riesgo está en la casa. Sí. Está en la casa. Fíjate, perdóname, antes de que continúes, Ruth es muy precavida. Desde que la conocí, desde que tuvimos hijas, súper precavida. Mis hijas no van a ningún lado solas. Él me decía que yo era muy exagerada, pero por ejemplo, íbamos a alguna reunión y yo era, vamos a ir, sí, pobre de ti, o sea, de verdad, veme los ojos, pobre de ti, donde si yo me entretengo platicando con algún familiar, una de mis hijas se va al baño sola o una de mis hijas se te pierde de vista. Porque en ese momento, si a una de mis hijas les pasa algo, te responsabilizo al 100% y todo va a caer sobre ti, principalmente. Discúlpenme, pero para mí la integridad, gracias a Dios, yo no sufrí ninguna violación, pero soy trabajadora social. Entonces, yo estudié la carrera y hubo cosas que a mí me espantaron mucho, desde las guarderías,
desde ver cómo tratan a los bebés, desde déjalos, vete a trabajar como mamá. Mucho de eso influyó en mí y sobre todo ver cómo alrededor siempre hay violencia sexual, donde te pares. Sí. Entonces, yo sí procuré mucho esta parte de siempre decirle a Juan, y Juan al principio así, no exageres, pues son amistades o son familiares, o son, Uy, no. no me importa. Pero precisamente para allá iba, porque quería hacer notar la diferencia de culturas, porque cultura, educación, nos hace falta mucho para entender este punto. Yo vengo de familia y amigos, más amigos que familia, donde nos dormíamos en bola, en la sala, en donde sea, o sea, no había esa malicia, no había ese entendimiento de que podía pasar algo malo, ¿sí? De donde te agarraba la noche, ahí caías en la casa de fulanito, sultanito, y al día siguiente te levantabas y no pasaba nada, o sea, eso veías o eso creías tú. Bueno, a lo mejor eso me pasó por ser hombre, menos riesgo, pero yo no tenía ese pensamiento de esa malicia de que podía llegar a pasar algo. Entonces yo decía, bueno, si nos vamos a cotorrear y en ese cotorreo ya es muy noche o se te pasaron las copas, te quedas a dormir, pero tus hijos también se están quedando a dormir ahí. Entonces ya es un riesgo. Pero cuando vienes de un lugar de donde no entiendes y no sabes, es muy diferente a cuando, como dice Ruth, yo ya lo he visto por mi carrera. Entonces, pues la verdad es que uno de los puntos más importantes para mí sería el hecho de no normalizarlo. De que entendamos que no es normal que en la familia a una niña o a un menor se le toque. Así es. Sí, o sea, no digamos que lo violen, no, que se le toque. O sea, que haya cualquier tipo de morbo, que se vea con algún tipo de miramiento que no sea correcto. Quitar esa parte, cuidarnos hasta de nuestra sombra, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Cuando te estaba escuchando, Zoila, no te oía a ti. No te oía a ti. Veía una metamorfosis en tu rostro, cómo cambiaban diferentes rostros. Veía miles y miles de mujeres, oía miles y miles de niñas hablando a través de ti. Así es. Y precisamente esta herramienta que es el podcast, pues queremos ayudar a concientizar y a que alcen la voz y a que entiendan que no son las únicas personas y que ya basta. Así es. Que ya basta, que no es justo que tengan que vivir con estos conflictos, porque vamos a profundizar un poquito más. Quiero reconocer también, al final del podcast, quiero que me ayudes a reconocer a estas personas que fueron de tu círculo de apoyo. Muy bien. Que entendamos que hay manera de ayudar y de apoyarnos antes, durante y después de, y que eso es lo más importante. ¿Sí? Eso es lo más importante, las personas que te apoyaron, que te creen, porque lamentablemente no son todas las historias positivas y vamos precisamente a esta parte donde no te creen, o sea, donde no te apoyan. Sí. Donde tú eres una víctima que estás confundido, que ni sabes si eres víctima, que dentro del núcleo familiar puede ser nada más como una molestia, como bullying, como carrilla, pero es más profundo y no lo reconoces, no te lo enseñaron. Sí. Porque ni en la escuela se hablaba de esto. Así es. Quiero que observen el libro, que vean la portada, porque en la portada es Zoila de bebé y es su hermano. Su hermano para Zoila es una pieza fundamental porque él fue el que la escuchó, el que le creyó y el que la ha soportado en todo este camino. Yo, regresando un poquito, el libro comienza porque a pesar de años de terapia, hablas desde los 15 hasta los 40. Bueno, sigo en terapia. O sea, esas heridas que otra persona fue responsable de ponerte en tu mente, en tu corazón y en tu cuerpo, siguen vigentes. Sí, siguen vigentes. Mira, hay 2 puntos que mencionó Juan, que algo me llamó mucho la atención, que a lo mejor él por el hecho de ser hombre corría menos riesgo. Es un mito, es un verdadero mito. ¿Qué pasa? Volvemos a las costumbres de nuestra sociedad. Desafortunadamente, un hombre debe ser hombre.
No debe de llorar, no debe doblegarse, no debe mostrarse susceptible o vulnerable. ¿Y qué hace una agresión sexual? Te vuelve susceptible y te vuelve muy vulnerable. Entonces, desafortunadamente no es que no exista o que sea menor, se callan los hombres. Entonces, el riesgo es igual para un niño que para una niña. Después me llamó mucho también la atención, México es, si no es, no sé exactamente si es el número 1 o es de los primeros lugares en abuso sexual infantil a nivel mundial. Y no depende tanto, ojalá dependiera, ¿verdad? Bueno, si eres de clase baja, de clase media, de clase alta, de tal religión, con tal educación. No, desafortunadamente volvemos a lo mismo de callar. Alguien de clase alta, pues no va a ensuciar su nombre, no va a ensuciar su apellido y va a mantenerse en el secreto. A lo mejor alguien de clase muy humilde no va a tener la educación necesaria para saber que debe hablar, que debe denunciar, que debe proceder. Y entonces a lo mejor vemos más las denuncias o los casos abiertos de agresión sexual en clase media, porque hay un poquito menos de importancia en ensuciar el apellido y hay un poquito más de educación que en la clase baja, ¿no? En la concientización. Exactamente, la concientización. Pero, digo, es un hecho, está en todos los niveles, en todas las clases, en todas las formas que te puedas imaginar la agresión sexual. Y bueno, que no me creyeron, pues no me creyeron. Primero sucedió, eso fue en Monterrey. Yo viajé a Monterrey. Y en Monterrey fue donde fui abusada a los 16 años. Entonces, yo regresé aquí, estaba en la preparatoria, regresé a la prepa, no le comenté nada a mi mamá, no le comenté nada a nadie. Me fui directo a la prepa, se lo conté a mi mejor amiga de la prepa. Yo ya estaba en terapia, porque estaba en terapia, yo no sabía, ay, me van a abusar, ¿verdad? Estaba asistiendo a terapia porque tenía problemas de trastornos alimentarios. Yo tenía bulimia. Entonces ya era mal mi grado de bulimia, yo ya vomitaba sangre. Mi mamá llegó a darse cuenta que vomitaba y era, ay, ¿por qué me haces esto a mí? O sea, era algo muy personal, ¿no? Como la estoy lastimando, le quiero dar en la torre a ella y por eso vomito. Nunca se preocupó por encontrar la causa de la bulimia. Entonces yo iba a terapia por esa situación. Cuando regreso, ¿Tu mamá te mandó a terapia? No, yo iba a sola? escondidas. Sí, con lo que ella me daba para mis gastos de la prepa y todo lo que me daba de dinero, yo ahorraba para mi terapia. Aparte la psicóloga, Irene, si escucha, mil gracias Irene, ella rebajó su costo porque yo era estudiante, para atenderme. Entonces yo regreso el martes, porque era el puente para el 15 de mayo, entonces regreso un martes a la escuela y el martes yo tenía la cita con la psicóloga. Yo fui a la prepa nada más para despedirme de mi amiga porque ese día pensaba dejar de estar en este mundo. Entonces mi amiga me dice, no, mira, bueno, ella lloramos juntas, no entramos creo a ninguna clase porque ya no la pasamos ahí llorando. Y me convenció de ir con la psicóloga. Fui con la psicóloga, le platiqué a la psicóloga cancela todas sus citas y me lleva a un hospital público para que me hagan todas las pruebas. Tenía ella y una amiga ginecóloga encargada del área de ginecología y me llevan ahí y de ahí me lleva a una fundación. Creo que ya no existe la fundación, se llamaba Copas y ahí me empiezan a atender. Eso fue en mayo. En agosto yo decido contarle a mi mamá porque me dicen en la fundación que ya estoy preparada para hablar con mi mamá de lo que pasó. Entonces lo cuenta a mi mamá le cuenta a su hermana, le habla para reclamarle a su hermana. Mi tía le habla por teléfono a su esposo porque él estaba trabajando en Estados Unidos en ese tiempo. Vino nada más en mayo a un compromiso que tenían. Yo fui invitada a ese compromiso y fue cuando pasó eso y él se regresó a trabajar. Entonces, mi mamá es de lo que quieras hacer, yo te voy a apoyar, te creo y todo, ¿no? Cuando digo, bueno, le quiero contar a mi hermano, le quiero contar a mi abuelito y le quiero contar a un tío, al hermano de ese agresor, que era como un papá para mí, me dice, no vas a decir nada, porque si sabe a las demás personas y le hacen algo a tu tío, va a ser por culpa tuya, porque tú lo contaste. Entonces de ahí ya me sentí culpable. Digo, la primera agresión, yo recuerdo que mi abusador de los 3 años, cuando mi mamá me buscó, porque yo me le escapé a mi mamá, me le perdí de su vista minutos, fueron unos minutos. Cuando mi mamá fue a recogerme a esa casa, yo recuerdo que él me dijo, Ch". Entonces yo me callé. ¿Qué es para una niña callarte? Eres cómplice, entonces tú eres culpable y eres mala.
E inconscientemente crecí con esa culpabilidad. A los 16 me pasa eso, hubo cerveza de por medio. Yo, sinceramente, hasta ahorita, y si algún día él quiere hablar y me dice, se lo voy a agradecer, yo no sé, si tomé una cerveza y se me subió y me emborraché, y tomé más y no lo recuerdo, o si en esa cerveza él puso alguna droga para que yo no recordara nada. No sé cuál de las dos opciones. Si no recuerdas nada, puso algo. Recuerdo algunas cosas como flachazos. Como flechas, sí, Sí. te puso algo. O sea, Pero entonces, definitivamente. yo estuve tomando con él. El hecho de haber tomado con él esa cerveza, y aparte él era un tío que era mi confidente, era muy buena onda, era el tío que comprendía, era el tío que me escuchaba, era el tío que me ayudaba, era el tío así modelo mundial, ¿no? Entonces, confié, ahí no hubo ningún tipo de violencia física, ¿eh? O sea, todo fue manipulado de tal manera hasta ese momento en el que yo ya estaba en una situación muy vulnerable, muy peligrosa para un adolescente en compañía de una persona de 50 años, no sé, 40 y tantos años, y recuerdo algunas cosas. Pero entonces yo me quedé callada hasta que decidí hablar con mi mamá, pero en ese inter, él seguía mandándome mensajes, bueno, no mensajes porque eran llamadas, seguía hablándome todos los días, me mandaba regalos con familiares que venían, me mandaba dinero para que yo gastara, hacía muchas cosas. Entonces yo decía, le acepté eso. Y aunque no quería hablar yo con él, me decía mi psicóloga, escóndete en el baño, enciérrate y di que tienes diarrea. Pues por un hueco que había en el baño, me pasaban el cable con la bocina del teléfono para que ella hablara con él. No respetaban mis ganas de no hablar con él. Entonces yo me sentía muy culpable por todo eso. Ahorita que entiendo que hay una cosa que se llama consentimiento viciado, es tal el poder que tienen por autoridad y por edad, por todo, los agresores sexuales que van manipulando a la víctima para que siempre se sienta culpable, comprometida y en deuda con el agresor. Sí. Entonces yo me sentía en deuda y me sentía malagradecida, ¿eh? O sea, lo voy a echar de cabeza cuando él ha hecho tanto por mí. No puede ser. ¿Tú tuviste papá? Mi papá murió cuando yo tenía 1 año 4 meses. Ok, deja doy un mensaje, Zoila, aprovechando que estás diciendo esto. Señor, caballero, usted que tiene entre 40 y 55 años, si una joven de 25, 22, 18, 16 años es afín a usted porque se siente a gusto con su compañía, si le acepta regalos, si ve una figura paterna con usted, señor, no está ligando. O sea, usted no es una persona que ligó con una chavita. Usted está cometiendo un error. Y si tiene relaciones con esa persona es una violación, con consentimiento o sin consentimiento. Discúlpenme, a lo mejor me voy a oír muy radical, a lo mejor no les va a gustar lo que estoy diciendo, pero no se me hace correcto que abusen y que violenten a una joven cuando tú ya tienes toda la experiencia del mundo. Y sobre Así todo es. que tú veías como una figura paterna. Sí, de hecho, sabes que en el libro menciono mucho ese tema. Yo creo que fue mi búsqueda y mi sed de tener un papá, que no entendí que ya no iba a tener otro papá biológico. Entonces estuve buscando y me refugié desafortunadamente pues en la persona equivocada. Y desafortunadamente tu pérdida, que no fue consciente, porque al año pues no eres ni consciente ni a los 2 todavía, o sea, ni a los 3. Se te va la figura paterna y las figuras paternas que te rodean Corrompidas. te causaron heridas Así es. que te las vas a llevar a la tumba. Sí. Por eso les decía que hay que concientizar. O sea, a lo mejor dirán no es de educación, pero hay que concientizar porque hay que saberlo. Sí fue un agresor, pero a lo mejor él no era consciente de que era un agresor, sino era consciente de que estaba ligando. Mira, No existe la manera, perdón, Ruth, no existe la manera, Juan. O sea, él casado, con hijos. Volvemos a lo mismo. Mientras no te digan que algo es malo, ¿tú cómo sabes que es malo? Tenemos conciencia moral. Tenemos conciencia moral, Así es. Bueno, pero no todos en tienen teoría deberíamos tener todos conciencia moral, ¿verdad? No todos tienen el conocimiento de qué es la conciencia moral. Así es. Es como el tema de tu mamá. Tu mamá regresó a vivir con tus abuelitos. Uh-huh. Sí. ¿Por qué? Porque ella tenía necesidad, no tenía dónde vivir, tenía X motivo, la llevaron ahí. ¿Está mal que un hijo que una madre con su hijo vaya a vivir a casa de sus papás? No está mal, siempre y cuando haya reglas bien definidas, ¿verdad? Ok, entonces desde cierto punto de vista a lo mejor van a decirte, sí está mal,
porque ya se tiene que hacer responsable de su propia vida, porque pone en riesgo, porque esto, porque aquello. Al final de cuentas, no vamos a llegar a una definición que sea para todos. Cada momento y cada etapa y todo es diferente. Pero si comenzamos a concientizar, Así es. cada vez las personas van a decir, oye, yo no me he fijado que estoy cometiendo este error. Yo quiero hacer otra pregunta, y como este canal va dirigido mucho a los emprendedores, yo en los talleres que ofrezco y que doy, me he dado cuenta de que muchas de las mujeres y también de los hombres que toman este tipo de talleres de desarrollo personal quieren vender. Es un ejemplo. Yo quiero vender, yo quiero ser líder, quiero triunfar, quiero andar, le pongo todas las ganas que puedo, pero yo veo sus limitantes. Y dentro de estas limitantes me doy cuenta que traen el 99.9% una herida de humillación. Por una o por otra cosa. ¿Qué tan complicado es? ¿Qué tan complicado fue para ti? O sea, te vuelvo a hacer la pregunta porque ya nos tocaste el tema que en algún momento te pensaste en quitarte la vida, que estuviste en depresión. Es un shock emocional terrible con el que vas a vivir toda tu vida y te vas a enseñar a lidiar porque son recuerdos que no se borran. ¿Qué tan difícil ha sido para ti emprender y sacar a esa Zoila, a esa mujer, a esa mamá adelante cuando traes tantas heridas en donde tú tienes culpabilidad, en donde tú te has sentido humillada, violentada, y que muchas veces llegaste a no creerte merecedora, y que incluso, aunque está este libro, que es tu voz, que es parte de tu sanación, porque ya te estás liberando de todo eso que yo creo que la gente que ha pasado por esto lo va a entender perfectamente. Las que no, felicidades. Sí. Felicidades de verdad, porque la vida las cuidó mucho, nos cuidó mucho, pero traer una herida tan cabrona como es la herida de la humillación es terrible, porque por más que hagas, por más terapias, tienes toda la vida en terapia. Tienes la mitad de tu vida en terapia. Más de la mitad de mi vida. Más de la mitad de tu vida en terapia. Y hay heridas que no se pueden como que desaparecer. Pero bien lo dijiste. Yo no creo, y se lo he dicho a Juan, que las personas cambien. No es cambiar, es modificar conductas, modificar sentimientos, creencias, valores. Los modificas, tu esencia ya la traes. Pero ¿cómo le has hecho tú? Porque tú has sido emprendedora, porque ahora con este libro, sin que te hayas dado cuenta, estás emprendiendo y estás ayudando a muchas mujeres a conectar y a decir, nunca lo dije o nunca me creyeron, pero la historia de ella es similar a la mía. Así es. Dime, ¿cuál fue el momento exacto en el que tú dijiste, lo voy a escribir y caiga quien caiga? Porque esto no es que nada más tu familia lo sepa. No. Es que esto es abierto ya. O sea, no me importa que vivas en Estados Unidos, no me importa que te estés revolcando en la tumba, abuelito, discúlpenme, pero pues el Señor va a estar a fuego lento. Lo que Él hizo, discúlpenme, pero yo así me lo imagino. Lo que Él hizo para mí no tiene nombre. Te marcó. Y eres un ser humano que mereces todo. Gracias. Y no se vale. Pues mira, es muy difícil porque algo que me decía mi terapeuta hace como 3 años más o menos, lo primero que te rompen, o lo más importante que te rompen cuando hay una agresión sexual, es la voluntad. Exacto. Entonces, desde ahí ya estás mutilada en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, me decía mi hija hace como 3 días, estábamos platicando y me decía que le llamaba la atención porque hay mujeres que cuando ya se animan a hablar, hablan de 2, 3, 4, más agresiones, ¿no? Entonces, ella quería entender un punto que al final no le pudo entender. Pero esto lo platicaba también con Elena, la de Granito de Arena, y con Cata González, hace días, que hubo conferencias aquí sobre prevención de agresión sexual, y decíamos, o sea, ¿tenemos un imán o qué pasa? Porque las 3 fuimos agredidas en diferentes ocasiones por diferentes personas. Entonces, no es un imán. Te rompen de tal manera que te dejan
tan susceptible, tan servil, Vulnerable. tan vulnerable, que me imagino que esos depredadores sexuales identifican los síntomas. Entonces dicen, bueno, ella va a ser presa fácil, ella va a ser presa fácil, fulanito, identifican, no es que verdad. tengamos un imán. Nos dejan tan inseguros, sintiéndonos tan poca cosa, que ellos ya saben, me imagino que identifican alguna característica, algún rasgo en nuestro comportamiento y dicen, pues con él voy a poder. Entonces, de ahí, o sea, poder salir de eso hay personas que, pasó hace muchísimo, fue una vez, no te golpearon ni que te hubieran matado. No saben de lo que están hablando. No saben lo difícil que es ir cargando cada día con eso, porque todos los días llegan esos recuerdos, todos los días te abruma la tristeza, todos los días la culpa, la ansiedad, adicciones, o sea, 1000 cosas que te pueden provocar esas situaciones que la gente no sabe entender o no quiere entender. Entonces tienes que aprender a vivir con eso. En mi caso, ahorita que me dices cómo le hice para salir, definitivamente estaba llegando una imagen a mi cabeza. Por más terapias que he tocado con diferentes terapeutas, no ha habido una varita mágica que me cure. El último terapeuta con el que estoy creo que ha sido el con el que más me he edificado, porque fue con quien me decidí hablar, el que me hizo ver más amplio mi panorama, pero me visualizo, no sé, como si trajera un traje de, ponle 30 pulgadas de concreto, ¿no? Entonces no puedes moverte, estás estática. Pero hay algo que se empieza a mover desde tu interior, empieza a mover, empiezas a desquebrajar un poquito, y es en ese caminar tan pesado, o sea, imagínate el peso del concreto, sobre todo tu cuerpo, en tus piernas, en todo, pero tratas de seguir luchando para caminar. Y con cada intento de movimiento, cada pasito, vas tirando pedazos de concreto hasta que te vas librando. Ahorita, la verdad, yo no me visualizo completamente limpia. Todavía traigo muchas cosas, todavía no me la creo. Ahorita que dices que estoy emprendiendo con el libro, apenas me lo empiezo a creer, que sí he sido trabajadora, que sí puedo merecer, que esto es algo que salió de mí y que es algo que puede, porque es mi intención, que sea un negocio para, con esos recursos, ayudar a alguien más. Ayudar a las personas. Así es. Y los recursos se están ahorrando para la fundación. Uh-huh. Pero además, el libro puede ser una manera para que sepan las personas que lo lean, por favor, léanlo. Si ustedes están callando una situación que vivieron, tal vez tomen un poquito de valor, porque no solamente es mi historia, es historia de 4 personas más que nos comparten también ahí de manera anónima lo que vivieron. Y tal vez eso les pueda dar un poquito de valor para hablar. La revolución que van a causar si hablan no es tan grande como ustedes la piensan. Va a ser más el beneficio que el daño. Y la otra muy importante es que también tenemos que hacernos responsables. Si sabemos que alguien está agrediendo o está siendo agredido, tenemos que hablar. No importa si los conocemos, si no los conocemos, tenemos que hablar. Porque desafortunadamente los abusadores se esconden en ese secreto, ¿no? Y ya por último, lo más importante, las familias. Hay tan poco apoyo por parte de los familiares, y ¿sabes qué es lo más importante para una sanación? Si una persona recibe ayuda en el primer mes después de este evento tan traumático, se va a recuperar casi en su totalidad y de manera mucho más rápida. Digo, la herida, como tú bien lo dices, la herida siempre va a estar, pero ya no va a estar sangrando, ni va a estar supurando, ni va a estar infectada, ¿no? Exacto. Lo vas a tomar como con otra visión o con otra intención. Porque tú sabes que eres valioso y que hay quien te abraza y quien te quiere y quien te cree y quien te defiende. Más. Así es, vas a quedar toda la vida con esa cicatriz y de repente te va a dar el dolorcito, pero sabes que va a estar sano. Sí, sabes que que está bien. Pero cuando no hay ese apoyo familiar, créeme que lo que queda en último lugar es la violación. El abandono, la indiferencia, ¿qué más te puedo decir? La apatía, eso es lo que más lastima y lo que así es. Solo. Así es. Fíjate, el mundo de un emprendedor es un mundo donde tienes que estar continuamente motivándote, la automotivación. Uh-huh. Es bien difícil que te automotives, te tienen que estar motivando otras personas.
Sí. Entonces, imagínate con este tipo de dificultades, pues ¿de dónde sacas la motivación? No puedes. Bendito Dios que te llegó la iluminación y tienes precisamente esta motivación tan grande que nos acabas de decir, este sueño. Me encanta, o sea, si hay algo que me encanta de un emprendedor, y como tú dices, a lo mejor no te habías dado cuenta de lo emprendedora que te estás volviendo, es escuchar sus sueños. Sí. Porque yo he sido testigo de cómo logran, de cómo, así como se han caído imperios de un día al otro, también me ha tocado ver cómo personas logran alcanzar sus sueños. Simplemente ustedes en su negocio, digo, me ha tocado conocer, ver, ya no estoy tan activa, pero digo, es increíble, sí, el cambio en ustedes, pero el cambio en otras personas, no sé si puede, Lupita, por ejemplo, me impresiona cómo ha cambiado toda su vida. Es muy padre saber que si quieres emprender, eres capaz de hacerlo y puedes hacerlo, ¿no? O sea, es que a mí me encanta mucho esta parte que tal vez inconscientemente, ahorita que veo que estás haciendo el libro, que hiciste ya el libro, que lo hiciste como voy a escribir lo que me pasó, pero nunca te imaginaste las dimensiones de lo que esto pudiera llegar a ser. No. Mi idea principal, dije, mando a imprimir 100 libros. Y ya ahí, a lo mejor en 20 años los termino de vender. Y era pues para las personas que me han apoyado. Tengo una prima que, aparte de ser mi prima, es una de mis mejores amigas. Ella siempre ha estado conmigo desde hace muchos años, acompañándome, apoyándome y todo. Mi hermano, que se enteró apenas hace 3 años más o menos, poco menos de 3 años, y desde el momento que supo, él dejó todo y dio todo por ayudarme. Amigos que han estado, ha habido, así como ha habido personas malas, ha habido muchos ángeles de luz en este camino. Entonces era como un tributo a ellos, ¿no? Y dije, bueno, pues nadie lo va a leer. O sea, ellos ni cuenta se van a dar. La familia de los agresores, que son hermanos los dos agresores, ni cuenta se van a dar. Pues resulta que sin querer, bueno, no sin querer, creo que Dios es muy sabio y tiene sus tiempos perfectos. Conocí a una mujer que le mandé TikTok, que es Elena, tiene una fundación que se llama Granito de Arena. Le mandé un TikTok, oye, no sabía que existías, acabo de ver un video, me encantó, soy ama de casa, escribí un libro, no sé cuántos. Me responde ese mismo día, estoy en Guadalajara, ¿cómo lo podemos hacer para vernos? Me invita a una grabación, se echa a perder la grabación por el audio, me vuelve a citar y me dice, para que conozcas a una amiga. Entonces me quedo a conocer a la amiga y resulta que llega la señora Marisela Moguel, que es la que hizo la presentación de mi libro. Marisela Moguel, su hijo, también si tienen alguna necesidad pueden acudir a Granito de Arena o pueden acudir a Fundación Paz. El hijo de la señora Marisela Moguel es el director de Fundación Paz. Y ojeó el libro, me dijo, este libro merece una presentación en grande. ¿Me autorizas? Yo lo iba a hacer en un salón de juntas del trabajo de mi esposo. Uh-huh. Y me dice ella, ¿te animas? Y pues bueno, no tengo recursos, yo me encargo, y lo presentó en el Centro de la Amistad Internacional. Entonces, me dicen ellas, bueno, tuviste la iniciativa de buscar a Elena, de platicarme de tu libro, pero créeme que si no fuera el plan de Dios, por nada del mundo se hubieran acomodado todas las cosas para que se echara a perder. Exactamente, tú dijiste hace rato que soy un imán, uh-huh. Pero la verdad es que la vida no se equivoca cuando te manda desde tropiezos hasta trancazos. Así es. Y hay muchas personas que han escrito libros que han sufrido abusos, pero todos somos tan diferentes que no todos conectan con las mismas personas. Así es. Y tú obviamente vas a conectar con otro sector, con un sector que le guste tu historia y que se te viene mucha chamba. Porque ojalá. La gente te va a contactar, porque va a querer, tú vas a ser un apoyo. A veces cambiamos el entorno de algunas personas con una simple palabra. Ayer, por ejemplo, a mí me llegó un mensaje de una amiga muy querida de Nancy y me dijo, Rus, ¿cómo le haces tú cuando te pasan estas situaciones? Y me empezó a contar, le digo, el tiempo es tan hermoso y tan valioso para que tú entiendas que las cosas se acomodan en su lugar, y el tiempo es el único que te va a dar la respuesta para ver tanto si tú estabas mal o si tú estabas bien. Uh-huh. Nunca hagas nada para perjudicar a alguien, ni por tu boca ni por la intención, y la vida va a acomodar todo. Si tú pasaste por todo esto es porque así iba a ser.
porque no se te ocurrió escribir un libro cuando jamás en la vida te llegaste a imaginar cómo se hace un libro. No. O por qué lo voy a hacer. Y déjenme decirle a mi comunidad que está en Guadalajara que Zoila nos va a acompañar a uno de los talleres de La Raíz que da su servidora para que nos pueda aportar un poquito. Así es, con todo gusto. Ella como emprendedora, ¿por qué no podía? ¿Por qué no salía? ¿Por qué no lo lograba? ¿Y por qué ahora con esto, que es de ella y de su corazón, una limpieza interna, está logrando hacer cosas que en la vida se haya imaginado ella? Así es. Sí, vamos poniendo nuestro granito de arena, así como la fundación. Ajá. Nosotros también, porque a mí me motiva, a mí me mueve esto. Vamos haciéndolo más grande. Mira, nosotros tenemos un compañero que tiene un club de lectura todos los días a las 9 de la mañana. Entonces, bueno, vamos a ver si se hace un TikTok de esta cápsula para que podamos ahí etiquetar o poner el link. También aquí en el mismo podcast en YouTube vamos a poner el link del club de lectura para que se integren y las personas que están en el club de lectura pues compran su libro y lo leen en vivo todos los días a las 9 de la mañana. Oh, wow. Entonces ahí vamos a ayudarte para que puedas colocar algunos libros. Gracias. Esta que te está comentando Rus del taller, Rus tiene un grupo de mujeres que precisamente pues evidentemente comprarían el libro y te tendrían a ti en una conferencia, pero yo quisiera ver si no lo podemos hacer más grande. ¿Qué les parece si ahorita terminando te quedas, grabas un promocional y convertimos este taller en un taller que se pueda abrir al público en general y que puedan asistir todas las personas que están aquí en Guadalajara? Y pues ahora sí que su boleto sería comprar su libro nada más. Wow. Para que puedan asistir. Nosotros ponemos el lugar, ponemos Increíble. La locación para que podamos apoyar este sueño tan bonito, tan lindo. No sé, ¿qué más podemos hacer? Zoila, ¿cuántos libros tienes en existencia? Tengo bastantes libros en existencia todavía. Vamos Vele viendo más. porque vamos a hacer mucho ruido en TikTok para que la gente pueda ir a conocerte. Increíble. ¿Cuánto vale tu libro? 250 pesos. Por Tú vas hoy, a comprar- única promoción. Sí. ¿Tú vas a comprar es tu precio libro? de producción para que lo conozcan y para que Sí, asistan es precio de taller. introducción para Así que es. entren al taller. Tú puedes comprar tu libro y el libro, tú vas a llegar ahí ese día y vas a decir, aquí estoy, compro mi libro y me paso a escuchar la conferencia. No nada más eso. Voy a ponerle otro plus. La conferencia la vamos a programar para que se alcance a ver y haya difusión más o menos entre marzo o abril. Pero si tú estás viendo este video después de marzo o abril, la conferencia la voy a grabar. Entonces tú vas a conectar, porque también vamos a poner aquí el enlace del WhatsApp de Zoila para que ustedes puedan contactarla y decirle, oye, quiero el libro y con el libro también te lleves esa conferencia grabada. Así es. Así que vas a tener el libro y la conferencia si ves este video después de abril, digamos. ¿Sale? Y la verdad es que está súper, se me enchina la piel, o sea, ya leí tantitito, y no es lo mismo escuchar que leer, porque es que aquí viene todo. Toda mi historia. O sea, aquí viene de lo que no te acordabas. Así es. Zoila, Mil cosas. si regresaras en el tiempo, la Zoila que eres ahorita, a esa Zoila recién lacerada, ¿qué le dirías a esa Zoila? La abrazaría. Ay, yo ya Y quiero pensaba chillar. no llorar, pero esa pregunta me llega muchísimo. Hay un capítulo en el libro, bueno, 4, pero donde cuentan las historias las otras personas, pero hay una donde una conocida mía, somos más o menos de la misma edad, y estábamos sufriendo abuso al mismo tiempo y nunca supimos. Y nos encontramos hace como 2 años más o menos y estuvimos platicando. Porque me dijo, quiero participar en tu libro, pero quiero conocer tu historia bien. O sea, yo te estoy abriendo mi corazón, también tú ábremelo, ¿no? Y nos abrazamos, estábamos solas en un lugar, a lo mejor eran las 11 de la noche, había una banca ahí destinada para nosotras. Y ahí empezamos a platicar y cuando le terminé de platicar lo mío, ella se levantó llorando, no era un puchero, era llanto abierto y nos abrazamos y en ese momento dije, nos estamos abrazando de niñas.
de niñas. Y creo que ese abrazo a los más de 40 años ayudó a sanar el dolor que teníamos 2 niñas de 9 años, de 8 años. Entonces, si yo pudiera regresar el tiempo para ver a la Zoila bebé y ver a la Zoila de los 16 años, la abrazaría. La abrazaría nada más. Y ya. Muy bien. Nos despedimos de este capítulo. Agradecemos mucho que hayan estado aquí presentes con nosotros, pero me quiero despedir. Si puedes decir los nombres, aquí se va a ir acabando el capítulo, los nombres de tu círculo de apoyo. Quiero ese reconocimiento a esas personas. Ay, bueno, que tengan... Si omito alguno, de verdad que en mi corazón no están, los que te no están acuerdes. omitidos. Primero mi hermano, Osvaldo, mi prima Elisa, mi tía Eva, mi mamá. Mi mamá me ha ayudado mucho a partir de que decidí hablar, Josefina. Mi amiga Claudia, siempre ha sido incondicional. A Male se lo he dicho, prácticamente ella ayudó a salvar mi vida porque fue quien me obligó a ir a terapia ese día. A Irene, que fue la psicóloga que dejó su vida para atender la vida de una desconocida y también gracias a ella estoy viva. A Gabriel Sierra, que es mi terapeuta y gracias a él he aprendido mucho. Angélica Pérez, otra terapeuta que tuve durante muchos años, que también me ayudó muchísimo. A mis hijas Cassandra y Kate, que de verdad que cada vez que quiero parar y cada vez que quise abandonar, ellas fueron mi motor. Me han enseñado mucho, me han ayudado a aprender a quererme. A Jaime, mi esposo, que también es siempre, cualquier locura que se me ocurre, me apoya. Y bueno, no sé si estoy omitiendo a más personas, pero de verdad a todas las pienso, la mayoría vienen escritas aquí. No con intención de ofenderlas, sino de agradecerles. Y pues bueno, ángeles que Dios pone en el camino, ¿verdad? Que siempre nos apoyan. Pues muchas gracias, Zoila. La verdad es que yo tengo un nudo en la garganta. Es bien complicado estar en los zapatos del otro. Sí. Y ya no puedo hablar. Nos vemos en otro capítulo de este podcast. Hasta luego.